Dice así, el ejemplo 3. Se necesitan 3 bobinas de papel de 350 kilogramos cada una para imprimir 5.000 ejemplares de una obra de 100 hojas. Primer renglón, info completa. Ahora hay 4 variables, no 3, 4. ¿Cuántas bobinas de 504 kilogramos de papel cada una, de igual calidad, se necesitarán para imprimir 8.000 ejemplares de un libro de 120 hojas? Bueno, vamos poniendo los datos, ¿o no? 3 bobinas de 350 kilogramos cada una para imprimir 5.000 ejemplares de 100 hojas. Y la pregunta es, ¿cuántas bobinas, X bobina, de 504 kilogramos de papel de igual calidad se necesitarán para imprimir 8.000 ejemplares de un libro de 120 hojas? Ahí está todo, ¿no? Bobinas, kilogramos, ejemplares, hojas. Bueno, la incógnita me quedó de acá, no es obligatorio, ya le digo, que la X quede siempre de este lado, no. Eso quede, que quede donde quede, no hay ningún problema. Tenemos que encontrar la forma de resolverlo de una manera práctica y, bueno, estudiando la proporcionalidad de las variables. Así que allá vamos. Ahora hay 4 variables. W, bobinas. 3 bobinas o X. X kilogramos por bobina. ¿eh? Y ejemplares. Z, hojas de cada ejemplar. ¿Cierto? Por supuesto que no traté de poner tanto como en física, kilogramos por bobina y cosas por el estilo, porque si no se podrían muchas veces agrupar columnas, a veces se puede agrupar columnas. En este caso no voy a poder, si las bobinas y los kilogramos están todos, las bobinas te están preguntadas aparte, pero bueno, eso dejémoslo. Como siempre, hay 4, en este caso hay 4 variables, ¿no? W, X, Y, Z, las últimas 4 letras del abecedario, ¿no? Para ver la proporcionalidad entre ellas, se dejan constante 2 y se ve cómo es la dependencia entre las otras 2. Qué quilombo, ¿no? Bueno, vamos a suponer que esta 2 la dejo constante. Supongamos que esta la dejo constante, o sea, para imprimir los mismos ejemplares de las mismas hojas, esto no lo cambio, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con W con X. Los mismos ejemplares, con la misma hoja de cada ejemplar, es como que necesito la misma cantidad de papel, en una palabra, ¿o no? Entonces, si las bobinas son más grandes, cuando voy a comprar, veo que las bobinas no son de 350 kilogramos, sino son de 504, si las bobinas son más grandes, ¿compro más bobina o menos? Menos. Claro, porque son más grandes y yo quiero imprimir los mismos ejemplares de la misma hoja, o sea, voy a gastar el mismo papel. Entonces, si la bobina, en todo caso la son así, si X crece, si la bobina es más grande, voy a necesitar, bueno, guarda que acá le estoy llamando X acá y de pronto X aparece acá y llega un valor de W. Bueno, no nos hagamos drama, pero la idea es que si crecen los kilogramos, tiene que disminuir las bobinas, disminuir la cantidad de bobinas. Entonces hay una proporcionalidad inversa. Podríamos decir entonces que W por X van a quedar multiplicando en el invariante, porque hay una proporcionalidad inversa entre la cantidad de bobina y los kilogramos por cada bobina que voy a necesitar. Si X, bueno, ahí está todo relatado. Si Y ejemplares y Z horas se dejan constantes, significa esto, para imprimir igual cantidad de ejemplares con las mismas hojas, a más kilogramos que tenga cada bobina de papel, menos cantidad de bobinas habrá que comprar. W y X están en proporción inversa. Si están en proporción inversa, hay que multiplicarlos, esos elementos. W por X va a ser una Z constante K1, que va a ser constante si Y y Z son constantes. O en todo caso va a depender de Y y de Z, esa constante K1. O sea, aparecen multiplicando. Todo esto, ya les digo, no hace ni falta hacerlo. Se puede ir directamente acá haciendo. Poniendo, por ejemplo, 3 bobinas por 350 kilogramos. Lo voy multiplicando. Después, así escribo el invariante. Y después va a ser el mismo del segundo renglón. ¿No? O sea, lo puedo ir construyendo de una. No necesito hacer tanto quilombo. En este caso hay que partir siempre de la misma variable con este método. Ahora vamos a ver este con este y después veremos X con Z, W con Y y W con Z, porque a esta la columna la llamé W. Así que bueno, vamos a ver. Ahora voy a dejar constante acá X y voy a dejar constante Z. Así que hay que tener cuidado para pensar. Para los mismos kilogramos de bobina, los mismos kilogramos de bobina, o sea, con bobinas iguales de tamaño.
para imprimir ejemplares con las mismas hojas. Las mismas hojas. A más ejemplares. ¿Voy a necesitar más bobina o menos bobina? Y son los ejemplares. A más ejemplares. W. ¿Las bobinas van a crecer o decrecer? Van a aumentar, profe, porque son las de menor cantidad de Van a kilos, aumentar ¿no? para el mismo kilogramo, para el mismo tipo de bobina. Esto es constante. Para el mismo, o sea, el mismo tipo de bobina. Para ejemplares iguales. Todos de la misma cantidad de hojas. Si tengo que imprimir más ejemplares, tengo que tener más cantidad de bobinas. Porque W es la cantidad de bobinas. Directa. Entonces, W con I van a tener que estar dividiendo para formar una suerte de constante K2, que no hace ni falta escribirla, sino simplemente acá la puedo colocar acá abajo, porque las bobinas, W, número de bobinas, con I ejemplares, son directamente proporcionales, entonces tiene que estar dividiendo, ya hemos visto, para que W sea igual a una cierta constante por I, entonces W es directamente proporcional a I. Entonces, acá como está despejada la constante, tiene que estar dividiendo. Entonces acá van a ver 5.000 ejemplares. Si X kilogramos y Z hojas se dejan constante, entre paréntesis, usando bobina del mismo peso, la misma tipo de bobina, para imprimir ejemplares de las mismas hojas, a más ejemplares a imprimir necesitarían más cantidad de bobinas. W e I están en proporción directa. Ahí ven W e Y directa, la D. Si es directa, hay que dividir. W sobre I, lo puedo ir armando acá, el invariante, sin necesidad de hacer tanto refinamiento teórico. Y vamos a la última, ahora. Ahora vamos a considerar que esto se mantiene constante, ¿no? O sea, para el mismo tipo de bobina, de la misma cantidad de kilogramos. Para imprimir la misma cantidad de ejemplares, todo esto constante. Con la misma bobina, los mismos ejemplares. A más hojas, si Z hojas crece, a más hojas por ejemplar, ¿cuánta bobina necesito? ¿Más bobina o menos bobina? A más hojas de Más, cada ejemplar, más, más bobinas. Más bobina. A más hojas, más bobinas, ¿no? Porque son bobinas iguales, la misma cantidad de kilogramos y la misma cantidad de ejemplares. Si el ejemplar tiene 100 hojas, o si es la Biblia, que no tiene 100 hojas o no, si más ejemplares tiene, más hojas tiene cada ejemplar, voy a necesitar más bobinas. Entonces hay otra directa. Significa que W, porque siempre el punto de partida es W. Bueno, por lo mismo, se puede hacer con cualquiera, pero W con Z es directa, o sea, dividiendo, porque es directa, crece una, crece la otra. ¿Se ubican? Si es directa es así, o no, porque la constante K, así queda W igual a K por Z, y se ve que W es directamente proporcional a Z. Si X kilogramos e Y ejemplares se dejan constante, usando bobina del mismo peso, bobinas iguales, en cuanto a los kilogramos, para imprimir igual número de ejemplares iguales, a más hoja de que tenga cada ejemplar, necesitaré más cantidad de bobinas. W bobinas y Z hojas por ejemplar están en proporción directa. O sea que W sobre Z es otra constante. Bueno, entonces acá podríamos decir que ahora W está dividiendo a Z. Entonces acá W y Z son directos, está dividiendo. Entonces 3 está dividiendo 100. Así que acá va a venir 100 hojas. Ahí va a estar el invariante. Ahí está escrito así, el invariante. Lo fui haciendo de a poco. Todo esto, si no querés hacerlo, no lo hagas. O sea, toda esta escritura, el razonamiento sí, de dejar todo constante y variar una sola, y ver cómo varía la otra. Arrancar desde una columna, eso sí, una con esta con esta con esta. Elegí cualquiera, no es necesario partir de la primera, elegí cualquiera. Pero hay cosas que no son necesarias tampoco de hacer, toda esta cuestión teórica. Ahora, bueno, lo hice bien teórico, pero bueno, fusionando las tres proporciones vistas, inversa, directa, queda que W por X sobre IZ, ven que Y y Z están dividiendo, y ahí está el invariante. Ahí está el invariante, o sea, W multiplicado por X y todo dividido, y multiplicado por Z, pero en el denominador, o sea, 2 arriba y 2 abajo, ese es el invariante de este problema. Ese es el método razonado. Bueno, ahí tengo esta con esta inversa, esta con esta directa, esta con esta directa. Bueno, ahora sí, sigo acá. Tomando el renglón 1, donde todos son datos, ahí te armo el invariante, K, la constante absoluta, W por X sobre IZ. Entonces, 3 bobinas por 350, y acá ya lo puse más así en forma
para razonarlo. Kilogramos que tiene cada bobina, kilogramos por bobina se dice, pero es dividido, ¿cierto? Dividido todo. Y ejemplares, 5.000 ejemplares en el renglón conocido. Dividido también Z, hojas, o sea, 100 hojas por ejemplar. Fíjense que si uno emplea los conocimientos de la física, bobina se va con kilogramo por bobina y quedaría kilogramo arriba, ¿o no? Y abajo vos tenés ejemplares multiplicado por hojas por cada ejemplar. Hoja por cada ejemplar se va con el ejemplar y es obvio que quedaría el invariante kilogramos por hoja, ¿o no? Y entonces ese invariante me va a dar 0,0021. O sea, podemos razonar que lo constante en cada renglón, o sea, en cada impresión, la primera impresión y la otra impresión, lo constante son los kilogramos, o en este caso los gramos, 2,1 gramos, porque son 0,0021, correcto el lugar de la coma y va a gramos, 2,1 gramos que insume cada hoja de cada ejemplar. Ahí lo tenés, más razonado que eso es imposible, ¿o no? Entonces, ahí está el invariante hecho manuscrito, que se puede ir haciendo directamente sin escribir todo esto, sino simplemente razonando cómo son las variables. ¿Se ubican? Ahí está el invariante. Bueno, y ahora que tenemos el invariante, escribo la proporción. Si W por X dividido Y por Z es constante, entonces 3 por 350 dividido 5.000 por 100 es igual a lo mismo del otro renglón. O sea, X bobinas, en lugar de 3 bobinas, X bobina. X bobina, 3 bobinas. En lugar de 350 kilogramos, ahora 504 kilogramos. Son más grandes las bobinas. ¿Qué más? En lugar de 5.000 ejemplares, 8.000 ejemplares. En lugar de 100 hojas, 120 hojas por cada ejemplar. ¿Ven? Y ahí encontré el invariante. Esto es lo más que se puede hacer para razonar y reflexionar, si no después es todo mecánico tipo regla 3 y arreglate, ¿o no? Y de ahí se despeja. Esa última parte, por supuesto, no me gasto en hacerlo porque ustedes saben cómo se despeja. Esto pasa para allá, esto para allá, y da 4. Me busqué ejemplos que eran todos números naturales, enteros, pero en el problema que tomaron ahora en febrero en un cuyo de económicas, te decía cuántos días demora tal cosa y daba con coma. 8, no sé cuánto, y era así. Así que no es obligatorio que esté que dé un número entero, pero yo me busqué todos los ejemplos que hice yo, dan entero en el trabajo práctico. Salvo el que está de la Uncuyo, que lo copié igual y queda con coma y lo dejé así, no lo toqué para nada. Se necesitarán 4 bobinas de papel de 504 kilogramos cada una para imprimir 8.000 ejemplares de 120 hojas por ejemplar. Esa es la respuesta. Bueno, y ahora simplemente lo voy a sacar para que vean que es cierto los números que dicen ahí, pero el invariante claramente quedó el número de bobinas, 3 por 350 kilogramos por bobina, que esos serían los kilogramos, básicamente. Dividido los ejemplares, 5.000, por el número de hoja de cada ejemplar que va abajo dividiendo o multiplicando los ejemplares. Agarren después, si quieren, para trabajar más, sufrir un poco más, agarren cualquier punto de referencia, por ejemplo Z, y vayan variando y van a ver que en todos los casos el invariante va a ser igual. Puede ser que aparezca al revés el invariante, y sea, en lugar de ser, en este caso el invariante va a quedar 0,0021. O sea, kilogramos por cada página, por cada hoja, perdón. Kilogramos por cada hoja de cada libro que quieras imprimir. O sea, 2,1 gramos por cada hoja por cada libro. Eso es lo invariante. Cuando, en la segunda situación, voy a hacer una especie de verificación. Cuando emplee 4 bobinas, voy a hacer una verificación, así no hago el cálculo, que es súper fácil, ¿o no? De 504 kilogramos cada bobina, para imprimir 8.000 ejemplares de 120 páginas, hojas, perdón, hojas, no es página, hojas. Cada ejemplar tiene que ser lo mismo, ¿o no? Ahí está, 0,0021, o sea, 2,1 gramos por cada hoja. Ahí está, esto es lo más que se puede hacer razonando el tema de las proporcionalidades múltiples. Fíjense que al final uno no necesita poner W, X, Y, Z, no hace falta poner nada de eso. Simplemente sí tenés que razonar. Si esto lo dejo constante, bueno, no vamos a razonar de nuevo todo, pero ya hemos visto que esta relación es inversa. Entonces yo agarro el primer renglón y voy escribiendo. Si es inversa, las tengo que multiplicar. 3 bobinas por 350, porque es inversa la razón de proporcionalidad, kilogramos. Lo tengo que multiplicar. Ahora, si dejo esto constante y esta constante, ya lo razonamos recién, nos quedó que más ejemplares, más bobina, directa.
Más ejemplares, más bovinas, lo que está en verde queda constante, en rectángulo verde. Más ejemplares, más bovinas. Entonces, siguiendo con esta escritura de acá, como la bobina con los ejemplares son directas, los ejemplares, siempre del primer renglón, ¿no? No vamos a mezclar, va dividiendo, porque la proporcionalidad bobina-ejemplar es directa, bobina-ejemplar, por eso va dividiendo, directa dividiendo, inversa multiplicando. Y por último, si dejamos esto constante, vamos a la relación entre la primera columna y la última. Ya lo razonamos recién, no quiero tampoco tener que razonarlo de nuevo, pero ya vimos que más hojas, ¿cierto? Son más bobinas, directa. Entonces, ese dato, que sería en el primer renglón 100 hojas, como bobina, siempre parto de B, se ubican, es como mi punto de partida. B con bobinas con kilogramos, inversa, multiplicando. Bobinas con ejemplares, directa, dividiendo. Bobinas con hojas, directa, dividiendo. Entonces acá van 100 hojas, siempre sin mezclar los renglones. Ese es el método. El invariante en el renglón. Cada renglón es una situación distinta y por lo tanto es distinta, pero tienen algo en común, algo que va a permanecer constante. En este caso es el peso en gramos de cada hoja, de cada libro. Pero bueno, tampoco es cuestión de razonarlo tanto, pero ahí está el invariante. Después escribí lo mismo del segundo, y bueno, la incógnita la despejá, la incógnita de bobina, así que bueno, cambian los kilogramos, cambian los ejemplares y cambian las hojas, y nada más, y ahí despejás X y listo, se ubican, esa es la idea.